TACU, por sus siglas en inglés, se llama Trump Always Chicken Out. Quiere decir básicamente siempre se arruga, ¿no? Que era algo de lo que los analistas internacionales prevían, pero por si ustedes no sabían, habían cadenas humanas alrededor de puentes y centrales eléctricas en varios puntos neurálgicos de Irán, esperando un ataque que podía ser devastador. Devastador. Según las palabras del propio presidente de Estados Unidos, que iba a terminar con una civilización entera. Sí, un mensaje un tanto genocida. Sí, bueno, pero tampoco no es nada novedoso esto de los genocidios en el siglo XXI, ¿no? No es novedoso, pero... Y tampoco tan castigado. No, tampoco. Sí es novedoso que un presidente de Estados Unidos ponga un mensaje en una red social en la que diga que va a exterminar directamente a una población. No sé por qué lo dije con voz de locutor, pero me salió. Pero es muy interesante porque además dice que va a terminar con una civilización, no con un país o con un grupo terrorista, ¿no? Habla de una civilización, habla de, o sea, le carga a los persas. Sí, un tanto contradictorio porque después al final pone Dios bendiga al pueblo de Irán, onda, bueno, suerte en pila. Total. Corran. Son tweets diferentes esos, pero tienen 24 horas. No, en el que dice lo de la civilización, en la última parte pone lo de Dios. Lo de Dios bendiga Alá. al pueblo de Irán. Sí, increíble. ¿Qué pasó? Donald Trump volvió a subir el tono del conflicto en Irán y lanzó hace 48 horas un ultimátum que vencía hoy. A las 8 de la noche, cuando arrancaba todos iguales. Se dice que era por el arranque del programa. Sí, efectivamente. Sí. Esto escribió hace 47 horas, digamos, 47 horas con 50 minutos, que en 48 horas... Viste, ahí abajo dice, Dios bendiga al gran pueblo tenés razón, de Irán. era el mismo tuit. El mismo tuit. Yo pensé que había tenido 2 episodios de disforia separados, pero fue el mismo. Claro. Bueno, lo que Trump decía es que en 48 horas, si no se abría el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% o 25% de la producción petrolera mundial, que está cerrado solamente para los buques de Israel y de Estados Unidos. Todo el resto de los buques están pasando. Pero esto ha generado una importante inflación en los precios del combustible a nivel mundial, por supuesto, dado que Estados Unidos tiene gran parte del procesamiento del mismo. En fin, que si no se abría el estrecho de Hormuz para sus buques, iba a terminar con la civilización. Y esto es importante, estamos hablando de una civilización prerromana. Milenaria. Del mundo. Si uno hace todo el raconto, puede llegar hasta 5.000 años de civilización persa. ¿5.000 años exactamente? No, aproximadamente. No, yo aproximadamente. Sí, aproximadamente. Yo no tenía, ¿me podías decir 6, 7, 8? No, 10? no. Estaba bien. Si uno quiere ser fino, son 2.500. No lo ibas a ver. Son 2.500, 2.300 porque los primeros registros arrancan en el 530 por ahí antes de Cristo. Esto lo estoy diciendo de memoria. ¿Los primeros registros de los persas 530 antes de Cristo? Claro, sí, antes de Cristo. Increíble. Pero bueno, en fin. No había llegado Hernán Arias. No, o sea... Aún. Es gente muy, muy antigua. De hecho, uno de los puentes que tenía cadenas humanas de los iraníes hoy es un puente que tiene más de 1.700 años, ¿no? Como Estados Unidos no existía, ni nada parecido a Estados Unidos, ¿no? Un puente que tiene 1.700 años. Era peor. Uno de los objetivos que iba a destruir Estados Unidos hoy, pero llegaron hace 15 minutos a un acuerdo, por suerte. Quizá la Comisión de Patrimonio estuviera un poco en contra, preocupada. Algo que en Uruguay no sucedería nunca porque de las cosas que más se preservan en Uruguay es el patrimonio. Bueno, no sé si de las cosas que más se preservan, pero en realidad hay muchos problemas cada vez que alguien quiere modificar algo que tiene que ver con el patrimonio. Sí, es verdad que no se puede hacer muchas transformaciones, pero tampoco se lo cuida demasiado el patrimonio histórico, pero bueno, eso es para otra discusión. Es lo que dicen con el Estadio Centenario, ya que aparece de Rulemanes. Tal cual. Bueno, Trump dijo explícitamente, cada puente en Irán será arrasado para las 12 de la noche, 11 de la noche, horario uruguayo. Cada central eléctrica quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás. O sea, es básicamente una amenaza de un crimen, un país de guerra y de un genocidio de un momento para otro. Y también hay ciertos analistas internacionales que dicen que ya el hecho de haber tenido 48 horas
a una población entera bajo esta amenaza, bajo este ultimátum, ya en sí constituye un crimen de guerra. En ese sentido, hubo repercusiones, antes de meternos en la respuesta de Irán. Bueno, por su lado, el Papa León XIV declaró que cualquier ataque contra la infraestructura civil viola el derecho internacional. El presidente del Consejo Europeo, que saben que tiene mucha incidencia en lo que pasa en el mundo. No más que León XIV. Bueno, pero por lo menos para los cristianos. ¿Qué es gobernar la Unión Europea al lado de gobernar las almas? Anda a laburar. Nada. ¿No ven? ¿No te gustó? ¿Te gustó? Me encanta porque te respondiste a vos mismo. Es mucho más importante gobernar las almas. Claro, por supuesto. Bueno, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, dijo que este ataque sería ilegal e inaceptable, no te la juegues demasiado, y Rusia condenó las amenazas y llamó a Washington a abandonar el lenguaje de los ultimátums. Bueno, pero lo interesante yo creo que fue la respuesta de Irán, porque Teherán, en lugar de... Teherán, la capital de Irán, en lugar de ceder, tuvo dos estrategias. Una que fue desplegar a través de todas sus embajadas del mundo, inclusive la de Uruguay, pero en la de Uruguay fueron bastante más cautos, una estrategia de comunicación muy particular que fue empezar a reírse y utilizar los Twitter, o sea, las cuentas de Twitter de la embajada de Irán en Cuba, en Rusia, en España. En todos los países que podamos nombrar. Los países alineados de un lado o del otro para empezar a reírse de Trump y para postear memes que fueron extremadamente virales. Ustedes saben que hicimos una columna sobre marketing de guerra hace 2 semanas, 3 semanas en este programa, que la pueden ir a ver. Que parece que va a tener capítulo 3, 4, Esto 5. Es una continuación absoluta y fue una novedad lo de utilizar las embajadas, porque claro, Irán no tiene presencia fuerte en Twitter, porque es una red social para ellos, imagínense que no muy utilizada, ¿no? Entonces se dieron cuenta que sí tienen cuentas verificadas en Twitter, que son las de las embajadas. Entonces dijeron, utilicemos estas cuentas verificadas y empezaron a postear, por ejemplo, ¿quieren que abramos el estrecho? Disculpen, perdimos las llaves. Entre otros. ¿Tiraron esa en serio? Tiraban esas, pero tranqui. Esa para arrancar, ¿no? O sea, hay un montón. ¿Qué sucede que todo se ha transformado en un meme? Y bueno... o sea, el gobierno de la Guardia Revolucionaria, o sea, de la gamificación de la Revolución Islámica. La guerra esa es absoluta. Meme, sácate. Sí. Todo es una cuestión de cuántas interacciones lográs. Le quieren llegar al adolescente con este tema de la guerra. Sí, total. Claro. El adolescente que está muy preocupado por el tema de la guerra. Vos pensás que acá se están construyendo, o sea, en el momento de la guerra se está construyendo qué van a pensar generaciones y generaciones, sobre todo los más pibes, respecto a qué pasó en 2026 con el conflicto Irán, Israel, Estados Unidos. Y una cosa más. Estoy en contra de seguirle llamando la guerra de Irán, porque no es Irán quien empezó esta guerra. ¿Por qué siempre le llamamos la guerra del Golfo, la guerra de Vietnam? ¿Por qué no le llamamos la guerra de Estados Unidos? Bueno, porque está sucediendo en Irán. Debe ser por eso. Claro. Está porque Irán juega de local, digamos. En términos futbolísticos. Está bien, pero no le decimos la guerra de Israel y también está sucediendo en Israel, ¿no? Bueno, es cierto. Y hay que ver... la palabra. Si los atentados a las Torres Gemelas le llamaron... guerra en Estados Unidos no creo, pero atentados... Sí, se llamaba atentados en Europa en el 2016. Para mí es donde sucede territorialmente, pero es cierto que no fue una guerra provocada por Irán. Bueno, nunca las guerras... nunca los países invadidos o atacados son los que generalmente los que provocan la... O sea, por lo menos no fue una guerra iniciada por Irán, eso es clarísimo. Esto comenzó con un ataque preventivo. Irán venía diciendo hace años que para ellos Israel como que no tenía que existir más también, ¿no? Había animosidad de alguna manera. Eso es evidente y hay una realidad que, por una parte, vos tenés el régimen de los ayatolá que dice Israel no tiene que existir y vos tenés a lo que, a mi entender, ya se consolida como un gobierno o en cierto modo, un régimen ultraderechista a cargo de Bibi Netanyahu que dice a los iraníes hay que exterminarlos. Entonces vos tenés a dos países que están viviendo muy cerca que dice, o sea, que son incompatibles sus convivencias, por lo menos en los relatos de los gobiernos a cargo o de los regímenes a cargo, ¿no? Entonces, bueno. Hay que ver qué piensa la gente. Se pasó una encuesta por ejemplo.
Sí, y hay que ver, sí, bueno. No, hay, obviamente, ¿no? Sí. En fin, pero bueno, los escudos humanos. Esto fue muy interesante porque Irán, y esto es información que lo da el gobierno oficial de Irán, así hay que tomarlo con pinzas. En Irán viven aproximadamente entre 93 y 94 millones de personas. Irán dijo que 14 millones de personas, repito, se toma con pinzas. Prensa internacional lo reportó como miles de personas, pero igual fue algo cuantioso, y acá de hecho estamos viendo un informe de Fox News. Habla de que miles de personas formaron cadenas humanas frente a centrales eléctricas y puentes en todo Irán. El gobierno convocó a jóvenes, deportistas, artistas y estudiantes a rodear las infraestructuras amenazadas como símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo, ¿no? Al lado de las plantas nucleares ahí. Sí. No parecen... Bueno, hay que ver, pero... No parecen aglomeraciones de personas tan grandes como para que sean decir que hay 14 millones de personas. Parece como hay cierto diario que a veces exagera las movilizaciones. Sí, claro, sí. Che. Pero no, bueno, a ver, está, yo qué sé. en defensa del régimen ayatolá, es terrible. porque ahora que soy espía ruso tengo que defender a los compañeros. En su defensa, estas son imágenes de hoy temprano. Claro. Pero bueno, nada. De todos modos, es gente que dijo, yo voy a morir. Sí, sí. O sea, hayan sido 10 o 15, sabemos que por lo menos fueron miles, ¿no? O sea, por las imágenes que Fox News publicó, fueron miles. ¿Qué dijeron? Bueno, yo voy a morir si van a derrocar este puente que tiene 1700 años, como es el puente histórico de Desful, en la zona este, que es en la zona límite con Irak, del cual estamos viendo imágenes en este momento, pero también sucedió en la central termoeléctrica Tebriz, al noroeste, que es el límite con Armenia. Vos tenés Teherán acá y esto sucedía más acá al noroeste. ¿A dónde están? A ver, hacerlo de vuelta. Irak, Sí. Teherán y Tebriz. Quedó muy claro para la gente. Y Armenia. Armenia arriba. Acá arriba. Vos tenés acá Irak. Entienda que esto está espejado en realidad, ¿no? Ah, claro. Claro. Estoy matándolos. Y bueno, después también en la planta, perdón, en la pronunciación, Shadik Rajei, en Kesbin, cerca de Teherán, hubo una concentración muy importante. Y Trump ante esto respondió al respecto sin mucha sutileza, que dijo que usar ciudadanos como escudos humanos es totalmente ilegal. Bueno, porque amenazar con un ultimátum y acabar con una civilización es completamente legal. Me gusta que se ofenda porque no por la legalidad. El derecho internacional. Sí. Para cerrar esta información, y ya le paso al invitado, ¿qué sucedió efectivamente hoy? Más allá que no se hayan concretado los ataques de las 21 horas, hoy sí hubo 2 ataques. El primer ataque fue un ataque relativamente pequeño en términos de muertes, pero muy significativo por su ubicación. Fue un ataque con 2 bajas, es el 004, gracias, que fue uno de los primeros objetivos bombardeados, que es el corredor ferroviario, en donde solamente fallecieron 2 personas de origen iraní, pero es clave porque esto está dentro de la ruta de la seda, que es la ruta alternativa que tiene, por ejemplo, China para llevar de un lado a otro cargamentos, petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue un ataque directo a la infraestructura china ferroviaria, ¿no? Por donde se puede efectivamente comerciar crudo, evitando el estrecho de Hormuz, que saben que cada vez está más picado. Y el segundo ataque fue en Qom, en una zona residencial, y en Tebriz, bastante cerca de Teherán, por lo que estuve viendo, que ya saben que queda al centro de Irán, con cortes de energía, en donde fallecieron 18 personas y hay por lo menos 24 heridos en la provincia de Alborz, al noroeste de Teherán, y no hay mucha más información al respecto. Ahí tenemos la publicación de France 24 y, por suerte, 40 minutos antes de que suceda lo que todos temíamos que sucediera, que era un ataque que acabe con una civilización, en palabras de Trump. No sabíamos si se iba a tratar de un conjunto de drones y misiles o efectivamente de la tercera bomba atómica que se podía tirar, ¿no? Que era una de las posibilidades que se manejaba. 40 minutos antes de que venza el ultimátum, se llega a un acuerdo en donde Trump, en su propia red social, Truth Social... ¿Usa solamente él? ¿Eso está confirmado? ¿Hay alguna otra persona en el mundo que use esa red social?
Y sí, gente del circuito MAGA, pero muy... Sus seguidores, digamos. Sí. Bueno, lo que Trump dice, básicamente, tenemos el ¿cómo se le dice a un tweet en Truth Social? Un tweet de Truth. Ok, un truth. Bueno. Una verdad. Dice que va a frenar el ataque militar iraní por 2 semanas. Lo hace porque Irán habría aceptado negociar seriamente y abrir el estrecho de Hormuz. Como bien dice Fede, esto está en palabras de Trump, ¿no? Hay que ver qué dice oficialmente Irán, hay que ver qué se habla de las negociaciones y de los intermediarios. Nombra gente, ¿no? Nombra gente con la que estuvo negociando. Con la que estuvo negociando. Esperemos que sean las correctas. Parece que Pakistán fue uno de los intermediarios en ese sentido. Sí. Es porque... Claro, Pakistán está diciendo. Sí, Bueno, muchachos. ¿Qué pasó? Y habla de un posible acuerdo de paz en Medio Oriente. En síntesis, esto sería un cese al fuego por 2 semanas y parece que, según Trump, Irán le abriría el estrecho de Hormuz a los buques estadounidenses. Lo que nos importa a nosotros es que no va a caer una bomba atómica hoy o que no van a morir cientos de miles de personas, que es lo más relevante el día de hoy. Truteó, dicen, está muy bien. ¿Truteó? Claro, truteó. Para mí es tirar verdades. Tirar verdades, claro. Tirar verdades. Sí. Una verdad ha sido muy largo y que ya está terminando. Muy bien. Con un acuerdo de paz, en los que los dos dicen que ganaron. Vamos a hablar del acuerdo de paz triunfante. Sí, yo no sé si Trump... Sí, bueno, hay un tuit muy bueno de la embajada de Irán en Zimbabue que dice: encontramos las llaves. Yo les había contado al principio que las embajadas de Irán están tuiteando "We lost the keys" respecto a las llaves del estrecho de Hormuz, ¿no? Y ahora el gobierno de Irán afirma que ha logrado una victoria histórica en la guerra contra Estados Unidos después de semanas de enfrentamientos militares en la región. Según el comunicado, esto está publicado por la Cancillería, que hijo de puta, me va a denunciar la DAIA uruguaya. Esto está publicado por la embajada de Irán uruguaya. No, dale, Feli, vos profundizá ya. No te falta nada, ruso, iraní, o sea, el eje del mal. Sí. Corea del No, Norte. pará que eso es el WhatsApp, boludo. Eso es el WhatsApp. Mañana vuelven los audios. Sí, Vamos espero a que no sean anunciarlo. audios internos. Según el comunicado de las fuerzas iraníes y sus aliados del llamado Eje de la Resistencia, grupos aliados de Líbano, Irak, Yemen y Palestina, habrían infligido daños importantes a las fuerzas estadounidenses y sus infraestructuras en la región. Irán sostiene que Estados Unidos no logró sus objetivos militares y que ante esta situación Washington habría aceptado negociar un acuerdo basado en 10 puntos propuestos por Teherán. O sea que acá, según Irán fue punto y Washington fue banca. ¿Lo vas a leer completo? Sí, por supuesto, se lo merece. Son 10:15 de la noche, la gente se quiere ir, ya está. Mañana Les profundizamos. pagamos las horas extras, muchachos. Deja algo Entre para que el programa de mañana. Entre las condiciones que... Esto es de último momento, es un acuerdo de paz, casi cae una bomba atómica. ¿Vos creés que se va a extender este acuerdo de paz? 2 semanitas sí, yo le doy. Yo no le doy 2 semanitas. Bueno, podés apostar en Polymarket. Voy a apostar en Polymarket. Entre las condiciones que Irán dice haber puesto sobre la mesa están garantías de no agresión contra Irán, reconocimiento del control iraní del estrecho de Hormuz, igual es evidente que lo tienen, ¿no? Porque estaban diciendo, hablan el puto estrecho en palabras de Trump. Levantamiento de sanciones económicas, retiro de fuerzas estadounidenses de la región. Si Trump aceptó el retiro de las fuerzas estadounidenses de la región, la verdad les doy la derecha Guardia Revolucionaria, han sido victoriosos. Compensaciones económicas a Irán. Fin de las operaciones militares contra aliados iraníes. Sabemos que estaban avanzando mucho en Líbano. El comunicado señala que Pakistán está actuando como mediador. Esto lo comunicamos al principio, como primicia. El seguimiento bélico que ha hecho este programa es increíble, minuto a minuto. El comunicado señala que Pakistán está actuando como mediador y que las negociaciones se realizarán en una ciudad que no sé mencionar, en un plazo máximo de 15 días para intentar cerrar los detalles de un acuerdo. Al mismo tiempo, Irán advierte que la guerra no se considera completamente terminada y que el país se seguirá preparando militarmente mientras que las negociaciones continúan. Finalmente, el documento llama a mantener la unidad nacional dentro de Irán y afirma que el país seguirá en resistencia, seguirá resistiendo cualquier intento de presión externa.
Está bueno el comunicado. Buenas, la verdad. Que aparte no hay un acuerdo. En 2 semanas va a ser No. si eso no es. El acuerdo es un cese Ahora al es un fuego. cese al fuego. Con un acceso restringido, pero parece que encontraron un poquito la llave del estrecho de Hormuz. A ver, le dieron a Estados Unidos un poquito de petróleo para que pase por el estrecho de Hormuz y a cambio no atacar y que se retire militarmente Por 2 semanas. de Irán. Por 2 semanas, Que mientras puede incumplirlo. es un alto el fuego. Sí. El alto el fuego, como sabemos, Ha sido incumplido. ha sido cumplido Así que, muchas veces, sí. últimamente, Sobre todo Medio Oriente. claro. Sí. Vos estás muy Yo estoy desconfiada. bélico terrorista, bélico no. negacionista, bélico. No estoy bélico negacionista. Lo que estoy diciendo es, no lo podemos dar como un acuerdo entre Trump y Irán, porque en realidad llegaron a un alto al fuego que se va a negociar en unas semanas y que por cualquier motivo pueden... ¿Saben por qué no les Levantarlo. podemos creer? Cualquier motivo es un tweet. Porque son todos iguales. Hasta mañana. Lo dijo Orsi. Chao, chao. Hasta mañana.